Por favor, Isabel, si me puedes abrir cámara a mí, ¿no? Hola, 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 Irene, qué linda, muchas gracias. ¿Cómo estás? buenos días allá, bueno, buenos mediodías. Sí. ¿Qué tal están? Qué alegría verles. Ay, Dios mío. Sí. ¿Nos escuchas bien, Irene? Sí, sí, Bienvenida al Club Café Lectura que dirige la profesora Liana Bustillos. Bueno, y le damos la palabra a Liana para darte el recibimiento. Bienvenida nuevamente. muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como voy a mencionar un nombre que un querido amigo le dio a este encuentro. Irene Vallejo, desde el mundo a Barquisimeto. Querida Irene, eres como esos hombres a caballo que recorren caminos de Grecia buscando huellas de presas muy especiales. Buscaban libros. Así como lo mencionas al comienzo de tu historia sobre los libros, tú, amiga, recorres los caminos del mundo para ofrecernos esta hermosa tarde de verano tu historia de lucha contra el olvido y la destrucción de la memoria. Personificas un canto a la supervivencia del libro y con este gesto tan humano de acercarte a nosotros nos nutres nuestras almas. Nos sentimos muy honrados con tu presencia. Ante todo, sean tú y Enrique Mora, tu esposo y compañero y representante sin cuya presencia no hubiese sido posible este encuentro. Sean muy bienvenidos a nuestro Café Lectura, donde más de 200 lectores compartimos tu historia y tus mensajes por las redes. Nuestra inmensa gratitud, Irene. No puedo imaginar cómo haces milagros para multiplicar tus horas del día y poder atender tantas solicitudes. ¿Cómo haces milagros para atender todos estos lectores que como nosotros ansiamos conocer un poco más de ti? ¿Cómo llegaste a asumir este rol tan importante de defensa de la historia a través del libro? ¿Y cómo hace para transmitir esa ternura que nos llega, que reflejas en tu actitud ante el destino del mundo? En aras del tiempo, hemos colocado tus créditos y logros en nuestros chats de los lectores y una breve biografía de tu historia que nos ha enviado tu esposo Enrique. Muchas gracias. Bienvenida, Irene. Bienvenido, Enrique. Bienvenido todos los lectores a este honroso encuentro con nosotros. A continuación, nuestra noble invitada Irene Vallejo, quien nos deleitará con sus palabras. Gracias, muchísimas gracias. En estos encuentros siempre son protagonistas quienes leen, no quienes escribimos los libros. Yo creo que esa es la clave de quizá de la reacción o de la recepción que ha encontrado este libro tan generosa, es reafirmar ese nexo, ese lazo que nos une a quienes amamos los libros, más allá de las fronteras, de las diferencias, de los acentos, de las lenguas. Las historias de la literatura habitualmente se refieren a la historia de la gestación de las obras literarias y los protagonistas son precisamente escritores, pero yo siempre he pensado que había un gran protagonista camuflado que era quien lee y quien salva libros. Todas las personas que a lo largo de la historia y de los milenios se han conjurado para salvar algo tan frágil como un legado de voces y han conseguido que
que las obras de nuestro pasado sobrevivan para que podamos dialogar con las mejores mentes de todos los tiempos sin movernos del sillón, de la habitación, de nuestra propia casa. Y eso es tan maravilloso que quería contarlo como una aventura, que es lo que realmente fue, ¿no? La aventura de la democratización de la literatura y del acceso al conocimiento, esta historia por la que los libros comienzan siendo propiedad de algunos privilegiados, de sacerdotes, de reyes, de aristócratas, y paso a paso, lentamente, gracias a todas las personas que se dedican a la enseñanza, gracias a bibliotecarios, gracias a libreros, a lectores y lectoras, todo ese tesoro custodiado cuidadosamente va saliendo a la calle y estando a disposición de todas las personas ávidas de conocimiento, curiosas y deseosas de entender el mundo. Y esa me parecía quizá la historia épica más importante de la humanidad, más allá de las épicas que habitualmente nos relatan, que son épicas de conquista, de anexión, de guerra. Yo creo que existe una épica más emocionante y conmovedora, que es la épica del conocimiento y de la sabiduría, y ahí han estado siempre los libros en la vanguardia. Y por eso me pareció importante escribir esta historia, que para mí es como las 1001 noches de los libros, y defender precisamente, ¿no? A todos esos protagonistas anónimos del gran relato que articula nuestra genealogía como lectores. Y yo misma, por supuesto, porque antes que otra cosa soy lectora apasionada. Y empecé a escribir este libro convencida de que probablemente iba a ser mi último libro, porque había nacido mi hijo, mi niño, Pedro, con gravísimos problemas de salud. Tuvo que pasar ingresado en el hospital prácticamente su primer año de vida, y al enfrentarme a esa situación yo creí, como mujer, como madre, que eso iba a acabar con mis posibilidades profesionales. ¿Cómo iba yo a poder dedicarme a la literatura si ya era tan difícil cuando todavía no era madre y tenía todo el tiempo a mi disposición para viajar, para asistir a encuentros, para reunirme con los lectores? ¿Cómo iba a poder hacerlo cuando casi todo mi tiempo se dedicaría al niño? Y por tanto también pues mis esfuerzos podrían ser más limitados y mi libertad de movimientos estaría mucho más coartada. Y pensé precisamente que se acababa el sueño de vivir de la escritura, que quizá era demasiado grande para alguien como yo por mis orígenes familiares. No vengo de una familia privilegiada y no tenía particulares contactos ni ventajas, y bueno, pues pensé, mi marido y yo pensamos, bueno, quizá era un sueño demasiado grande para nosotros, pero quiero escribir este último libro, que sea, si ha de ser la despedida, que sea un gran acto de amor y de gratitud a todo lo que los libros me han dado, y también a mi madre, que me trajo el amor a los libros con esos cuentos antes de dormir por las noches, a mis maestras en el instituto, a todas las mujeres que han tenido el atrevimiento de emprender tareas y oficios de pensamiento y de intelecto, y a todas las personas que han salvado libros de los distintos naufragios que los amenazan, los de la censura, los dientes del tiempo, las uñas de la humedad, ¿no? El filo de los insectos y todas esas amenazas humanas, animales, azarosas o encarnizadas que enfrenta la libertad encarnada en los libros. Y ese fue el origen de este ensayo, casi más
una forma terapéutica de entender la escritura para yo encontrar fuerzas para cada mañana levantarme e ir al hospital a cuidar a mi hijo. Y no tenía en absoluto expectativas ni creía que este libro fuera a tener en absoluto ninguna repercusión por ser un ensayo, por hablar de temas antiguos como el origen de los libros, las humanidades, la filosofía, la historia, todas esas cosas que nos dicen que ya no pertenecen al futuro y que son como algo, ¿no? Como saberes que han quedado obsoletos ante un mundo de tecnologías y de pantallas. Y yo creo que ahí hay una falsa oposición y yo creo que las pantallas conviven con los libros, que hay momentos como este que estamos viviendo en los que las pantallas nos sirven para comunicar precisamente el amor a la literatura, a las palabras, a la historia, a la filosofía, no hay oposición ninguna. Pero en aquel momento pues pensé que este libro realmente no interesaría casi a nadie. Y todo lo que ha sucedido ha sido una gran sorpresa a la que yo y mi esposo hemos ido adaptándonos siempre con una profunda sensación de incredulidad, de asombro, de gratitud, sintiendo que vivíamos algo maravillosamente inesperado y que quizá, no sé, de algún modo el infinito en un junco ha hecho aflorar un amor escondido, un amor desatendido por los grandes medios, por los titulares, por las rotativas, hacia la palabra, hacia la literatura, hacia los relatos, hacia las historias, hacia todo aquello que nos sigue uniendo, ¿no? con un hilo dorado. Y entonces, bueno, pues me hace especialmente feliz sentir que existe esta comunidad internacional que ama el conocimiento, las ideas, los relatos, la memoria, y que el amor a los libros nos aproxima y aunque tengamos experiencias tan distintas y circunstancias que son tan disparejas, en realidad sentimos una hermandad mucho más profunda que todos esos aspectos accidentales y sabemos comunicarnos casi como si fuéramos amigos, viejos amigos, cuando compartimos este amor por las páginas. Y eso es algo misterioso y hermoso que el propio libro de alguna manera me ha descubierto como un impulso poderoso y que de alguna manera pues brota a la superficie y nos permite demostrar que existimos, que somos muchos más de los que nos decían y que tenemos ¿no? esta suerte de solidaridad más allá de las fronteras. Por eso me hace tan feliz poder conversar con ustedes, encontrarnos de alguna manera a través de estas ventanitas, enviarnos este abrazo cálido e intercambiar esa experiencia compartida, ¿no? que de alguna manera nos hace humanos y nos cobija en las situaciones más duras, como fue para mí la enfermedad de mi hijo, como después fue la terrible pandemia o las situaciones duras que cada cual afronta en su vida. Y vengo ahora mismo de escuchar a Gioconda Belli en un recital de poesía que ha sido vibrante y extraordinario y realmente vengo un poco con la carne de gallina y la sensación cuando la hemos despedido con ese abrazo totalmente cálido, ¿no? De que realmente pues allí nos encontramos junto o alrededor de ese fuego de los relatos, de los poemas, de la historia y esa es yo la llamo la tribu del junco,
una hermosa tribu a la que pertenecer. Y mira, Irene, de verdad que nos has llegado al corazón. Estamos muy emocionados. Tenemos como un año y casi que te sentimos tan cerca, como dices tú, a través de esa pantalla, pero a través de tu palabra permanente. Te seguimos por Instagram, por Facebook. Y bueno, siempre pendiente y admirando el trabajo que has hecho, porque te refiere a muchos aspectos, muchos temas. Vas más allá inclusive del alcance del libro y tocas las fibras más profundas de lo humano. Y de verdad que recibe de parte de todos. Tengo una gran responsabilidad de representar 75 personas que están ahorita escuchándote y les hago llegar a ti, a tu hijo y a Enrique un profundo y cálido abrazo de parte de todos nosotros con nuestra gratitud y mucha honra que tenemos. De verdad para ti, Irene. Voy a hacerla, vamos a abrir el ciclo de preguntas. Diana, disculpa, ¿puedes mover un poquito tu cámara para ver tu rostro? Creo que está muy por encima de tu rostro. Ah, muchas gracias. Ahora. Ahora sí, está bien. Un poquito más. No, todavía, bájala un poco más. La bajo un poco más. ¿Ya? ¿Ahora? No. No sé mucho de esto, pero vamos a ver si lo logramos. La gente que quiera pedir la palabra puede aquí en reacciones pedir la palabra y poner la manito, la señal de costumbre para darle la palabra y poder hacer su pregunta. Bueno, ahora lo que puedo hacer es cambiarme de computadora, porque no sé cómo si lo estoy logrando, Isabel. No te veo. Bueno. Cámbiate de computadora mientras le damos la palabra a Alfredo Álvarez. Bueno, ok, está bien. Alfredo, ¿puedes? ¿Me ayudas a conectar tu micrófono? Me gustaría que le dieras la palabra también a Jairo, que está pendiente. Sí, lo vamos a hacer por orden de aparición. Ok. Después de Alfredo voy yo. Voy a cambiar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Irene. Buenas tardes. Yo como... Disculpa, Alfredo, preséntate. Claro, es lo que voy a hacer. Mi nombre es Alfredo Álvarez, soy periodista de acá venezolano y creo que formo parte del sindicato de admiradores de Irene, ¿no? Somos incondicionales, pues, ¿no? Y voy a comenzar por confesar que cuando apareció en pantalla me emocioné mucho y traté, mientras hablaba, de recordar qué evento similar había producido en mí una sensación similar, ¿no? Y creo que una vez en Londres tuve oportunidad de ver a los Rolling Stones, una cosa parecida. Pero creo que en esta oportunidad la emoción que experimenté supera la que en aquel momento tal. Y eso pasa por algunos eventos importantes, ¿no? Porque como periodista he tenido la oportunidad de estar en eventos y en circunstancias bien interesantes. Creo que la vez que pude entrevistar a Nelson Mandela también sentí algo parecido a esto, de forma tal que Irene, además de ser unos libros fabulosos, es capaz de despertar unas emociones increíbles en las personas que hemos tenido el privilegio de leer tu libro, ¿no? Entonces, yo quiero en nombre de los 68, eran 70 hace poquito, pero de los 68 concurrentes en esta tarde, agradecerte por ese maravilloso libro que nos ha reconciliado con la vida y nos ha reconciliado con el acto creador y con la palabra y con lo más importante, pues el invento más importante de la humanidad, que son los libros, ¿no? Y tengo aquí unas notas un poco apresuradas para ordenar las ideas que quiero transmitirte. Yo soy un feliz abuelo de una nieta fabulosa que se llama Coral. Esta niña tiene 5 años y creció en una biblioteca, creció en mi biblioteca. Yo cuidaba a la niña allí, y ya tiene 5 años y aprendió a leer sola. Algún fenómeno físico o químico, diapédesis, alguna ósmosis particular, la acercó a los libros
y ya la niña tiene un afecto muy particular por los libros. Y hay una sección de la biblioteca que contiene libros especialmente estimados para ella. Y creo que eso podría ser una aproximación a la gratitud que nos merece el hecho de estar cercanos a los libros y haber sido bendecidos con la fabulosa oportunidad de conocer el mundo. Yo quisiera preguntarte si has previsto hacer una segunda parte del libro en atención a dos elementos que creo que son importantes, que son la aparición de los libros digitales, que son un fenómeno y un producto muy importante de esta época, y eso de alguna manera debe incidir en el hábito y la proximidad del lector con los libros. Hoy los libros digitales son más accesibles, son fácilmente distribuibles, eliminan una gran cantidad de procesos y costos que lo hacen mucho más accesible. Y si de alguna manera sientes tú, con ese ojo escrutador que tienes para ver el impacto y la trascendencia que los libros han tenido en la historia, de qué manera el libro digital y la inteligencia artificial podrían significar un nuevo capítulo en esa reconstrucción que tú tan maravillosamente has hecho. Aquí están presentes algunos de los fanáticos, ¿no? Está Jairo, está Jesús, y creo que deben estar de acuerdo conmigo en la valoración de considerar que el libro que tú has escrito, nosotros lo hemos considerado uno de los libros imprescindibles para entender el acto de la creación. Quisiera, con esas preguntas un poco apresuradas y animadas por la emoción que nos produce estar cerca de ti, me gustaría conocer qué piensas acerca de esas cosas que te he tratado de preguntar. Ay, Alfredo, muchísimas gracias de todo corazón por las cosas tan bellas que me has dicho. Te escuchaba ruborizada, no sé si con los focos se habrá ocultado y se habrá disimulado. Yo de verdad, como les contaba antes, creía que se acababa mi oportunidad de ser escritora durante 10 años, más de 10 años antes de escribir El infinito en un junco. Yo me dedicaba a la literatura, pero en bibliotecas rurales, en escuelas, llevaba mis libros en el maletero del coche, los vendía bajo el sol, entre el frío. Cuando acudía a eventos literarios, eran eventos literarios muy pequeños. Eso no quiere decir que fueran humildes, porque yo creo que la grandeza de la literatura está en todas partes, en las grandes ciudades y en las localidades pequeñas, en las bibliotecas de las capitales y en las bibliotecas rurales por igual. Pero mi trabajo no tenía ningún eco en los medios y yo realmente cuando me dicen cosas como estas, yo todavía siento que soy la aprendiz, que escucho, que aprendo y que con este libro quería realmente hacer un homenaje a otros libros y no pensaba tanto en mí misma como narradora ni como ensayista, sino solamente como esa lectora entusiasta que hace proselitismo de sus libros amados, intentando ganar para ellos nuevos lectores. Así que bueno, me parece muy exagerado, muy bello todo lo que dices, y solo me gustaría añadir que yo también estoy muy emocionada por pensar que hay lectores venezolanos para mis palabras y para mi historia. Y esta mañana hablaba con mi madre y le contaba que iba a celebrar este club de lectura, y ella también se emocionaba de pensar que bueno, que iba a estar en contacto con lectores venezolanos. Es una experiencia muy, muy especial para mí y para toda mi familia. Así que, bueno, quiero destacar que la emoción es mutua. Las preguntas de Alfredo son... vamos a ver,
realmente para analizar el futuro de los libros electrónicos y de la inteligencia artificial, yo creo que hace falta todavía un poco más de tiempo y de perspectiva para poder estar seguros, ¿no? Los análisis que hagamos ahora quizás son todavía un poco prematuros, porque los tiempos y los ritmos de la historia son mucho más lentos de lo que pensamos. Por eso yo en el momento en que empecé a escribir El infinito en un junco, rodeada de todas esas profecías de la extinción del libro tradicional, lo que quise es precisamente buscar una perspectiva histórica más amplia que nos demostrase cómo en realidad el libro es una metamorfosis. El libro está constantemente cambiando a lo largo de la historia. De hecho, el libro que nosotros conocemos como libro tradicional no es el único modelo de libro que ha existido. Han existido libros de arcilla, de metales, las tablillas, han existido rollos de papiro, existieron los libros de pergamino. Es decir, el libro tiene muchas formas y bajo todas esas formas sigue siendo libro. Es decir, el libro electrónico como el libro de papel, como lo fue el rollo o como lo fue las tablillas, y todos esos sistemas, todas esas personificaciones o todas esas vestiduras exteriores son solo vehículos al servicio del objetivo principal, que es la supervivencia de nuestras palabras, de nuestras ideas y nuestros relatos. Y también, muy esencialmente, facilitar que cada vez mayor número de personas puedan acercarse, sean cuales sean sus circunstancias, sus orígenes, sus posibilidades, a esta magia de las palabras. Entonces, yo he estudiado épocas como la antigüedad, donde coexistieron distintas formas y formatos de libros. Coexistieron durante mucho tiempo los rollos y los códices, que son técnicamente los libros que hoy seguimos leyendo, los libros de páginas, y creo que es un error contraponerlos como si las distintas formas del libro estuvieran compitiendo, como para que una sobreviva y la otra quede totalmente arrumbada y arrinconada. Creo que no es así, o por lo menos no es la forma en la que yo lo analizo. La situación en la que estamos ahora, en mi opinión, es una situación privilegiada porque tenemos más formas de acceder a los libros, a los relatos, a las novelas, a la filosofía, a la historia, al conocimiento. Podemos tener ciertos libros en papel, pero podemos tener otros en nuestros lectores, y eso nos facilita, estemos donde estemos, si hemos de viajar, si necesitamos ampliar el tamaño de la letra por problemas de visión, todas esas situaciones las resuelven los libros electrónicos. Y es muy bueno durante la pandemia y el confinamiento. De hecho, mucha gente pudo leer a pesar de estar encerrada en su hogar gracias a los libros electrónicos, y eso es muy valioso, y yo creo que tenemos que sentirnos satisfechos de que se abran nuevas posibilidades y que se enriquezcan las opciones de lectura y los caminos por los que podemos llegar a convertirnos en lectores, ¿no? Ahora bien, eso no debería llevarnos a renegar de los viejos libros, que todavía siguen teniendo enormes ventajas. La ventaja de no depender de un enchufe o de una batería que se carga. Los viejos libros, si se caen al suelo, no se rompen, son resistentes, son enormemente autónomos. Los libros de papel tienen esa dimensión sensual, sensorial, que no tienen los libros electrónicos, ese goce de tocar una página impresa de un libro, el acariciar la textura del papel, sobre todo papeles de determinado gramaje, que son verdaderamente como una caricia, y disfrutar el diseño, la mise en page, la
la forma en la que se ilustran los libros, la forma en la que se diseñan, todos esos aspectos, ¿no? El sonido, el olor de un libro material y tangible es muy placentero. Los libros en papel se regalan, los libros en papel se pueden tener dedicados o firmados y los libros en papel pues contienen muchos recuerdos, flores prensadas, cartas, ¿no? Digamos que son parte de nuestra memoria. Muchas veces abrimos un libro y encontramos o una antigua anotación o un fragmento de papel, unas líneas de escritura nuestra o de una persona amada, y todo eso son cosas bellas con las que los libros de papel todavía nos ponen en contacto, además de que las investigaciones científicas están demostrando que nos deja más memoria, más huella en la memoria lo que leemos en papel que lo que leemos en la pantalla. Incluso esto les sucede también a los nativos digitales, a las personas que ya desde su nacimiento han manejado dispositivos electrónicos. Así que lo que yo creo es que deberíamos sentirnos satisfechos y contentos de tener todas estas opciones a las que se unen los podcasts, los audiolibros y todas las nuevas formas, bienvenidas sean, que faciliten, que resuelvan, que ayuden, que allanen todo eso, el camino, quiero decir, ¿no? Que eviten los obstáculos, las limitaciones, los problemas. Todo eso para mí es una ventaja, y en lugar de caer en este pesimismo apocalíptico, ¿no? Con el que siempre se suelen acoger todos los cambios, yo creo que deberíamos estar contentos de estas posibilidades que han llegado con estos nuevos libros de luz. Y bueno, me gustaría que eso también formase parte de algún nuevo libro o ensayo. Pero ahora estoy tan volcada en los viajes, en los encuentros, en los diálogos con los lectores, escribo artículos, contesto en las redes y hago entrevistas, apoyo los lanzamientos de las traducciones, trabajo con mis editores, con mis traductores, y todo eso es tan hermoso, pero al mismo tiempo tan vertiginoso, que todavía no tengo tiempo para adentrarme en un nuevo libro, ¿no? Yo voy anotando, recogiendo de cada conversación pues todo lo que aprendo de las experiencias, y quiero pues que todo esto entre a formar parte de nuevos libros, y estoy como en una fase pues dejando la escritura en barbecho y para que se vuelva más fértil el campo y más volcada en aprender y en escuchar, ¿no? E intentar bueno, pues, ampliar en nuevas esferas lo que había sido mi especialidad. Claro, mi especialidad son los clásicos grecolatinos, poco tiene que ver con aspectos tecnológicos, pero quiero también investigar toda la cuestión fascinante de la inteligencia artificial y saber exactamente, ¿no? Hablar con expertos y con personas conocedoras para formarme una opinión y reunir información. Pero por ahora mi sensación respecto a la inteligencia artificial es que en el momento en el que estamos actualmente son grandes bases de datos actualizadas, fantásticas en sus dimensiones y en su alcance, pero todavía no han dado el salto a realmente ser capaces de crear algo nuevo. Lo que hacen es reproducir secuencias, valorar datos, crear a partir de la información que existe en sus memorias, pero la literatura, la creación, tiene que ver con cualidades que son esencialmente humanas: la emoción, la experiencia, la sabiduría. La piel. Y eso, sí, exactamente, las emociones, y eso todavía las inteligencias artificiales solo pueden fingirlo, pero no pueden poseerlo realmente. No sé lo que traerá el futuro, pero por ahora creo que la literatura, ¿no? Esa
vibración de lo humano, de nuestras fragilidades, de nuestros miedos, solo puede renovarse a través de la escritura de seres humanos, y de momento las máquinas pueden fabricar productos aceptables, pero no podrán abrir nuevos caminos a la literatura y al pensamiento, porque están siempre, se tienen que reducir a todo lo que ya existe, no pueden dar el salto a crear algo nuevo, que es la base, creo yo, del avance y del diálogo de nuestro pensamiento y de nuestras ideas y de nuestras narraciones. Mira, nosotros confesamos aquí lo siguiente. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo en nombre del Sindicato de Admiradores de Irene Vallejo. Nosotros leemos tu libro varias veces, ¿no? Y últimamente lo hacemos al azar. Abrimos el libro y en cualquier página comenzamos a leerlo y lo leemos de atrás para adelante, adelante para atrás, y siempre estamos Alfredo, hay otras personas que tienen preguntas. Si termino con esto, Liana, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué espacio de tu libro te es particularmente cercano de todas las cosas que están allí contenidas? No, pero voy a pedir, por favor, y perdona la interrupción. Yo tengo una gran responsabilidad ante Irene y ante Enrique de que el encuentro no puede durar más de 45 minutos. Voy a pedirle muy especialmente... Tenemos más margen. No, ok, gracias. Pero la idea, la que voy a proponer es que recibas las preguntas en bloque, ¿ves? Y después entonces tú las contestas. ¿Te parece? Porque mira, para este encuentro nos reunimos previamente otros grupos y estructuramos un grupo de preguntas. Entonces, yo lo que quiero es ser un poco justa con toda la preparación que muchos lectores quieren para este momento. Gracias. Entonces, Isabel, si me das la palabra, entonces yo mencionaría la pregunta que tenía prevista. Y Alfredo, que termine con la suya. Alfredo, termina. Ya terminé, era esa. Ok, gracias. Tienes la palabra, Liana, tienes el micrófono abierto. Mira, primero que todo, Irene, ahora sí me ves la cara, hola, ahora sí caído desde aquí. Bueno, fíjate que a mí me llama mucho la atención la situación actual que estamos viviendo de las guerras, ¿no? Las guerras cruentas entre Ucrania, Rusia, Israel y Palestina y el mundo islámico. Me llama mucho la atención que no haya como una respuesta. Yo recuerdo en el tiempo de las manifestaciones. Y por favor, alguien tiene, Fernando, tiene el micrófono abierto, sí, son tan amables de cerrarlo, por favor. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en esa época hubo manifestaciones públicas muy importantes contra eso que estaba tan cruento pasando en el mundo. Yo te pregunto, ¿qué libros referentes recomendarías que debemos leer para estos tiempos? Si pudieras hacer alguna inferencia, que yo sé que en el libro tú hablas de mariposas negras cuando otras guerras que también nos han, como la de Sarajevo, que nos han impactado. Si pudieras hacer alguna inferencia de lo que pueda pasar con los libros en esas regiones afectadas gravemente por la guerra. Voy a hacer entonces otra pregunta del doctor de Inodio Torres. Dice Inodio Torres, que es doctor en matemática, con quien formamos otro grupo de atractores literarios a partir de tu libro, y cada uno de nosotros formuló una pregunta. Yo les voy a dejar a ellos las próximas, pero la de Inodio Torres me ha pedido, que está en Grecia, me ha pedido que te la lea. Dice: quiero imaginar en mi biblioteca 3 excelentes libros de aproximadamente 200 páginas cada uno, escritos por usted, con los siguientes títulos. El primero, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. El segundo, El infinito en la imprenta, la reinvención de los libros en el mundo moderno. El tercero, El infinito en el metaverso, la invención de los libros electrónicos en el mundo postmoderno. Estimada escritora Irene Vallejo, ¿cuál es su opinión sobre este fascinante reto que le estoy proponiendo? Inodio Torres, Atenas, Grecia. Empezaré. Tiene una palabra de las otras preguntas. Isabel. Sí, puedes hablar, Irene, tienes la palabra.
Empezaré por la última pregunta, por ese reto que me han lanzado. Tengo que decir que originalmente El infinito en un junco llegaba hasta la invención de la imprenta, porque para mí yo llegué a escribir otro capítulo más, otra parte más del libro, que se titulaba Los siglos que los libros vivieron peligrosamente, en la que hablaba desde la caída del Imperio Romano hasta la invención de la imprenta, cuál fue el destino de los libros en ese derrumbe de la civilización en Europa y en ese apogeo de la civilización islámica, donde florecieron tantas bibliotecas e intelectuales y donde asombrosamente y esperanzadoramente muchas obras de los sabios griegos se salvaron por conductos inesperados, ¿no? en manos de los pensadores musulmanes. Y esa me parecía una hermosa historia, de luego cómo se reunieron, cómo llegó a la península ibérica todo ese saber, y en la Escuela de Traductores de Toledo se tradujo a las lenguas europeas, y el antiguo saber griego regresó a Europa a través de otra civilización, ¿no? Y como en ciertas ocasiones son los otros, los extranjeros, quienes salvan lo más valioso que poseemos nosotros, ¿no? Nuestro propio legado, y de esa manera se universaliza. Pues esa tercera parte del libro, mi editor decidió que desapareciese porque pensaba, ya le asustaban las dimensiones del libro, y esa tercera parte lo hacía todavía más extenso, obligaba a hacer una inversión mayor con la impresión y encarecería el libro, el producto final, y me aconsejó pues centrarme en la que era mi especialidad, que es el mundo antiguo. Y yo le hice caso y eliminé esa parte, quedándome en la caída del Imperio Romano. Así que una parte de ese reto ya está escrita, hasta la imprenta y también pues todas las predicciones catastrofistas que acompañaron a la invención de la imprenta, como antes había sucedido con la escritura, ¿no? Y también se abrió un poco al descubrimiento de los europeos de que habían vivido en un mundo muy pequeño, cuando en realidad existía América, de la que no tenían ninguna sospecha, ¿no? Y también pues parte de los descubrimientos acerca de esos libros maravillosos que eran los quipus incas y los códices centroamericanos y mesoamericanos, y bueno, pues todas las aproximaciones de otras civilizaciones y culturas al libro. Entonces, bueno, esa parte está ahí. Yo quisiera aprovecharla, pero no como una continuación del infinito en un junco. Me gusta que mis libros tengan relación y estén comunicados, pero no que sean estrictamente continuaciones, ¿no? Evidentemente yo me siento más cómoda en el mundo de los griegos y romanos, que son mi especialidad, y necesitaría formarme para poder hablar del metaverso, donde hay otras especialidades y conocimientos involucrados. Entonces, como decía antes, estoy en una fase de aprendizaje, de descubrimiento, de experiencias, intentando hacerme con un bagaje que me permita pues, seguir contemplando el tema de los libros, la cultura y las humanidades desde una perspectiva geográficamente más amplia, porque yo soy consciente, y lo digo como autocrítica, que el infinito en un junco pues, tiene una perspectiva oriental europea, pero faltan muchos territorios y civilizaciones y miradas, y todas son valiosas e importantes, y me gustaría pues, que mis siguientes libros tengan al menos esa perspectiva, que respiren de una manera más cosmopolita. Entonces, bueno, estoy todavía aprendiendo e investigando, y después pues con lo que recoja y aprenda y lo que me sienta capaz de hacer, humildemente pues emprenderé el siguiente proyecto. Me preguntaban también, Alfredo, por la parte
que yo siento más especial y personal del Infinito en un junco. Sería difícil porque todo lo he escrito con mucho corazón, ¿no? No es un libro científico frío, es un libro escrito. Yo intentaba reproducir la calidez de los cuentos que me contaba mi madre cuando yo era pequeña. Y quise trasladar todo lo que había aprendido como investigadora, más de una década en la universidad, a través de ese molde de los cuentos y de la oralidad. E incluso entré en contacto con unas narradoras orales que en las bibliotecas y en teatros ofrecían espectáculos orales para aprender las técnicas de la oralidad y trasladarlas en la manera de lo posible al libro, para que fuera como una narración con una voz de Sherezade punteando todas las historias, los relatos, ¿no? Y darle ese especial sabor que tiene la palabra hablada, ¿no? Esas saladas palabras que decía Homero. Entonces, bueno, esto que parece una digresión en realidad es la respuesta, porque creo que la parte más emocionante del libro es en la que evoco lo que significaron para mí los cuentos de mi madre cuando era pequeña, ¿no? Esa especie de celebración o ritual que compartíamos por las noches, en ese momento, en el umbral entre la realidad y el mundo onírico. Allí estaban las historias haciendo su transición y yo sentía que era el momento más feliz del día, el momento de intimidad con mi madre. Y bueno, quizá Alfredo es algo de lo que su nieta ha sentido en la biblioteca, esa ósmosis, ese prodigio, ese hechizo, esa magia que fluye cuando los libros y el amor a las historias te llegan a través de las personas que más quieres, ¿no? Padres, abuelos, ¿no? Los adultos que cuidan de ti y que tienen la capacidad de abrirte esos mundos. Entonces el homenaje a mi madre es quizá la parte más personal. Nunca le había llegado a agradecer de esa manera tan explícita el tiempo que me dedicó en la infancia, y ahora pues digamos que le devolví esa deuda convirtiéndola en el personaje de un libro, y ella dice que le fascina tener esa vida de papel, ¿no? Que pensar que la gente lee sobre ella y que se ha convertido en un personaje imaginario y que tiene otra existencia. Y respecto a la pregunta de Eliana sobre la guerra, a ver, es complejo abordar estos asuntos. Efectivamente no deja de haber guerras en el mundo. Cada vez hay menos, pero siempre nos estamos enfrentando a guerras, algunas más conocidas, otras más larvadas y abandonadas por los medios de comunicación. Es triste ver cómo ahora, pues, si estamos pendientes de la guerra de Ucrania, pero olvidamos muchos otros conflictos terribles, ¿no? Muy enquistados y largos, como la guerra de Siria. Yo, antes del Infinito en un junco, escribí una novela que se llama El silbido del arquero, que es precisamente una novela sobre la guerra de Troya, pero Troya como símbolo de todas las guerras sucesivas y posteriores. Y entonces pues reflexionaba sobre esa especie de destino inexorable, ¿no? de la guerra, y sobre todo lo que a mí más me conmueve de la guerra, que es el fenómeno de los refugiados, la gente que huye de sus hogares para intentar encontrar una nueva vida, quienes lo pierden todo y de repente se vuelven tan vulnerables, ¿no? Y tan dependientes de la generosidad de los extraños y de los desconocidos. Y ese era el tema de este libro, de esta novela, El silbido del arquero. Y trataba de analizar, bueno, pues ese bagaje con el que los refugiados huyen de su país, que abandonan, ¿no? Qué traumas llevan consigo. Me parece que la guerra de Troya en efecto es como un gran símbolo de todas las guerras, porque así lo hemos aprendido en la Ilíada, que es uno de nuestros poemas y textos más antiguos de la humanidad conservados, y sobre todo por la tragedia griega. A mí me
me parece realmente conmovedora la tragedia Las Troyanas de Eurípides, que es un texto absolutamente desgarrador que se ha representado después de varios conflictos bélicos, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras de los Balcanes y otros muchos conflictos terribles en todos los continentes, en Latinoamérica, y es siempre una obra que produce una enorme conmoción. Son las mujeres de Troya contando la perspectiva, su perspectiva del conflicto, ¿no? Quienes sufren las muertes y sobreviven a los combatientes, ¿no? Y luego se convierten en botín de los vencedores. Y es una obra de teatro en verso, por tanto es un poema enormemente desgarrado sobre el destino de estas mujeres y sobre una reflexión sobre esa pulsión violenta que existe en la humanidad y que por más que pasan los siglos y transcurren y por más que vamos afinando este instrumento maravilloso que es la palabra, todavía no conseguimos evitar que se provoquen, ¿no?, estos desgarros terribles de la violencia. Y bueno, pues ahí está esa parte misteriosa, ¿no?, e inevitablemente trágica que conlleva la guerra. Y me gusta pensar que los griegos antiguos, que fueron muy crueles y muy bárbaros en muchos aspectos también, pues tuvieron escritores capaces de revisar la guerra de Troya, que en teoría era como la gran hazaña nacional de los griegos, haber vencido en la guerra de Troya, y fueran capaces de dar voz a las mujeres derrotadas, ¿no? Eso me parece un ejercicio asombroso y que todavía se erige en modelo, ¿no? Que seamos capaces de humanizar y escuchar al adversario, al rival, a quien no piensa como nosotros, porque las guerras, creo que se prepara el terreno para las guerras a través de los discursos, de la propaganda y de esa idea de que podemos desnaturalizar y negar la humanidad de quien no piensa como nosotros y de quien no está en nuestro bando y de quien no pertenece a nuestra tribu. Y eso me parece lo más terrible que sucede en la humanidad, y en la medida de lo posible creo que hay que combatirlo, por supuesto con las protestas y las manifestaciones, pero también con el ejercicio de la palabra, ¿no? De escuchar, de intentar entender y de no olvidar nunca la humanidad de quienes están al otro lado de las fronteras o de las barreras más o menos imaginarias que trazamos a nuestro alrededor como comunidades. Y ese creo que es uno de los grandes mensajes también de la literatura, ¿no? Que la literatura siempre intenta llevarnos a otras mentes, a otros cuerpos, a otras personas, a otras épocas, a otros mundos, y de esa manera pues nos ayuda a comprender ese bagaje de humanidad que todos llevamos con nosotros, seamos quien seamos y cuál sea nuestra ideología. Muchas gracias, Irene. Magníficas tus respuestas, nos llegan al alma. Hay una cantidad de textos que están haciendo los compañeros lectores por el chat. Estamos en presencia de 77, 80 lectores que te están escuchando. Yo le pediría a Isabel que lea en bloque 3 o 4 preguntas y después le dé la palabra a algunas de las personas que están solicitándola. Muchas gracias. Isabel. Sí, le vamos a dar entonces el pase a Jairo, que es la segunda persona que pidió la palabra, después el señor Fernando, Juan Jeremías, Douglas, creo que no lo veo por ahí, sí está aquí, pero bajó la mano, me mandó la pregunta por WhatsApp. Pero ¿cómo hacemos con las otras preguntas que estaban ya antes? Porque bueno, vamos a intercalar. Diana, disculpa, vamos a intercalar, que pregunte Jairo y yo leo una pregunta, después interviene el señor Fernando, yo leo una y así. Sí. Lo que quería preguntarle a Irene es de cuánto tiempo disponemos. Sí, y también
También si Irene puede recibir un bloque de preguntas y después responde, por favor. Hola. Media hora, De acuerdo, media hora y respondo Bien. por bloques. Haré lo posible por ser más breve. Ok. Está bien, está bien. Hola Irene, qué gusto tenerte casi a la mano, ¿no? En tiempo real. Después de haber tenido tu libro, adorarlo, leerlo, consultarlo, como decía Alfredo, casi como un oráculo. Y es una maravilla. De verdad que muchas gracias por acceder a estar con nosotros. Yo tengo dos preguntas. Una curiosidad cuando leí la segunda o la tercera vez tu libro, y es la que está en la página 100, por lo menos de la edición de bolsillo que nos llegó aquí a Venezuela, a Barquisimeto. En la página 100 tú haces referencia a las leyendas que le leía tu madre, que tú lo acabas de referir, y mencionas una que está ambientada en el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo pues es del Zulia, Venezuela. ¿Te refieres al lago de Maracaibo nuestro o hay otro lago de Maracaibo? Esa es la primera pregunta, una curiosidad enorme que tengo. Bueno, Alfredo estudió en el Zulia, conoce muy bien el lago de Maracaibo. Es una gran curiosidad que he tenido desde la primera vez que leí tu libro. Y la segunda pregunta, tengo más, pero quiero que otros participen. La segunda pregunta es sobre el prólogo, sobre ese hermoso prólogo tan bien logrado. Te confieso que se lo leí a dos chelistas. Barquisimeto es considerada la ciudad musical de Venezuela. Tenemos músicos por todos lados. Aquí tú abres la ventanilla de un carro y escuchas música inmediatamente aquí en Barquisimeto. Se lo leí a dos chelistas muy conocidos en la ciudad. Le leí el prólogo y ellos de inmediato comenzaron a ejecutar en su cello música, porque le sonó a música. 7 párrafos, 7 notas musicales, y cada vez que me ven, me piden, me ruegan que les lea de nuevo el prólogo. Yo decidí grabárselos en un audio y lo tienen, y a cada rato cuando se reúnen, tienen tiempo, lo escuchan y tratan de convertirlo en música, ponerle música a esos 7 párrafos maravillosos de ese prólogo también logrado. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Tienes conciencia de que es musical? ¿Estabas escuchando música cuando lo escribiste? ¿Cómo surgió ese maravilloso prólogo que a mí me parece uno de los mejores logrados en nuestra literatura, ¿no? Por lo menos de la conocida por mí, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Y gracias por estar con nosotros, gracias por darnos esa oportunidad de tenerte en tiempo real. Respondo ya a estas preguntas y luego entiendo que pasemos al bloque. Perfecto. Bueno, pues respecto a la música, me hace muy feliz, Jairo, lo que cuentas, porque yo por ese amor que tengo a la palabra hablada y a la poesía, que no escribo, pero que me nutre constantemente como lectora, siempre me leo en voz alta lo que acabo de escribir. Y entonces, al leérmelo en voz alta, el mismo oído me dice, ¿no? ¿Dónde están las armonías? Recoloco las palabras en la frase en función del sonido hasta que consigo la armonía que estoy buscando. Entonces hay una parte muy consciente de sentir que efectivamente el lenguaje tiene una música y esa música es una parte esencial de la creación. Incluso si se lee en silencio, esa música se percibe, se capta y de alguna manera es como, bueno, yo siento que lo primero que escuchamos es el corazón de nuestra madre cuando estamos en el vientre y de alguna manera esa pulsación, esa percusión está siempre ahí y hace que todo aquello que sea musical nos emocione, nos conmueva, nos haga sentirnos como de nuevo en el hogar, que era el vientre materno. Y para mí las palabras tienen esa dimensión musical, ¿no? Por eso amo tanto los acentos, las modulaciones del lenguaje, y tiene una dimensión muy importante. En la novela anterior que escribí, a la que me refería, el silbido del arquero, intenté reproducir ritmos del hexámetro griego, pues jugando con las acentuaciones, sílabas, etc. No estaba haciendo verso, pero sí que estaba intentando que hubiera unas secuencias que reprodujeran de alguna manera la musicalidad del original. Así que lo tengo muy presente
y realmente a mí hay textos, sobre todo poesía, que me saltan a los labios, o sea, no puedo leerlo en silencio, a mí me pide la música y me pide el oído, ¿no? Entonces, bueno, me hace muy feliz que precisamente en esta ciudad tan musical como es la suya, pues hayan apreciado esa dimensión y ese trabajo que nunca sé si realmente los lectores lo captan o no. Y respecto a la otra pregunta, pues claro que es su lago de Maracaibo. De hecho, a mi hijo ahora también le leo cuentos por las noches. Tiene un gran atlas que le encanta y es un atlas lleno de dibujos. Y hace precisamente unos días estábamos viendo Venezuela y le señalaba el lago de Maracaibo con su peculiar forma y le contaba a Pedro, mi hijo, lo importante que fue en mi infancia, porque me estoy refiriendo a las novelas de Salgari que suceden en Maracaibo, las historias del Corsario Negro, y esos libros me los leía mi madre cuando yo era pequeña, entre otros muchos libros de aventuras que están aludidos en esa enumeración, ¿no? Y clásicos de la literatura juvenil. Y mi madre a su vez había sido una gran lectora de Salgari en la juventud, y todas esas historias de piratas, ¿no? Caribeños ya le fascinaban y lo heredé de ella, ¿no? Y entonces esa palabra de Maracaibo tiene además una resonancia y una musicalidad que me encanta, ¿no? Y que me evoca solo con la mención de la palabra ya aquellos placeres de la infancia cuando escuchaba la voz de mi madre. Ya me parece como si tuviera su tono de voz y como si solo la pudiera escuchar en mi mente ya asociada a aquellos cuentos y a aquella felicidad. Así que bueno, esto es lo que sucede con la literatura, que también asocia emociones y sentimientos, los superpone a la frialdad de los atlas y hace que las ciudades tengan un sentido, un significado, una evocación para nosotros. Gracias, Irene. Bueno, continuamos. Voy a leer dos preguntas de la señora Alba Belloso, después le voy a dar la palabra al señor Fernando García, pero sí voy a pedir más brevedad porque nos quedan 20 minutos, tanto en las preguntas como en las respuestas. Gracias, Irene. La señora Alba Belloso de Montreal, Canadá, pregunta: el contenido de la obra no solo informa, sino que forma en valores éticos y morales. Ejerce una función deductor social. ¿Conoce usted que luego de su denuncia sobre el acoso escolar se haya promovido en su país algún programa educativo tendiente a la corrección de tan grave tara de la sociedad moderna? Esa es la primera. La segunda, de la señora Belloso, dice así: si se continúa con la tendencia de la profilaxis literaria para sustituir con las palabras acobardadas las expresiones originales del autor, dos puntos, ¿le parece que estamos asistiendo a otro tipo de destrucción de los clásicos? Estas son las dos preguntas de la señora Alba Belloso. Y después continuamos con la pregunta del señor Fernando. Bueno, puede hacer, por favor, en ese bloque puede hacer la segunda de Nodio Torre, por favor. Isabel, dame la palabra. ¿Quieres que la haga de una vez? ¿La puedo leer? Sí, por favor. Ok, la leo. La primera pregunta dice: luce muy acertada la lista de pensadores griegos seleccionados para este excelente libro, pero hay un gran ausente, Pitágoras, quien es el primer pensador griego en construir, junto a su escuela pitagórica, una corriente de pensamiento sustentada en 5 grandes pilares: filosofía, matemática, astronomía, música y religión, la cual llegó a influenciar de manera importante a filósofos, matemáticos y físicos de su época y de siglos posteriores. El teorema de Pitágoras ha sido explicado durante más de 20 siglos en millares de ejemplares de libros de textos escritos en todas las lenguas del mundo. Estimada escritora Irene Vallejo, ¿por qué esta ausencia de Pitágoras en su monumental libro? De Nodio Torre, Atenas, Grecia. Entonces, ¿contesto este bloque o escuchamos también la pregunta de Fernando? No, perdón, pero no me ha quedado claro cuál es la dinámica. Sí, por favor. Fernando, haz tu pregunta también, amigo. Precisa. Bueno, primero agradecer profundamente la participación
de nuestra querida Irene. De verdad agradezco mucho esta oportunidad, agradezco su sensibilidad, su sencillez, su humildad, que la hace grande. Quisiera como traerla para la casa y tener la oportunidad de exprimir al máximo ese conocimiento y no andar aquí corriendo sobre la marcha, pero la vida es así, tengo que darle paso, por supuesto, al resto de personas. Mi primera pregunta es que normalmente cuando se escribe algo, un ensayo, un trabajo de investigación, un libro, lo que tú quieras, hablamos de los éxitos una vez que se logra. Quisiera que hablaras un poquito del desánimo, de los obstáculos, de lo mal que te sentiste en algún momento cuando pensaste que esto no valía la pena y sin embargo continuaste. Si bien es cierto que es un trabajo de una tesis doctoral de muchísimo tiempo, no menos cierto es que tuviste momentos difíciles. Quisiera que hablaras un poquito de esa parte de los obstáculos. Lo segundo, muy sencillo, ¿a qué atribuyes tú el éxito de la obra? El éxito está en presentar una historia novelada, hacerla dinámica, incorporarle las anécdotas tuyas, incorporarle la inteligencia tuya, incorporarle la creatividad tuya, ser capaz de presentar dentro del desorden el orden, porque utilizaste en el ensayo un estilo muy abierto, de manera tal que fíjate que la obra no tiene una secuencia cronológica y sin embargo se mantiene como un todo. Yo la disfruté mucho cuando entendí que había que leerla sorbo a sorbo y no de manera corrida. Y tercero y finalmente, preguntarte, ¿cómo haces tú para mantener durante tanto tiempo una sonrisa tan linda? Gracias. Tengo que disculparme por extenderme en las respuestas, pero es que sus preguntas son tan fascinantes que es muy difícil despacharlas rápidamente. Espero que también lo comprendan Fernando y todos los demás, bueno, que se les puede achacar esta responsabilidad por preguntar cuestiones tan hondas y tan importantes y por colocarme en la situación de tener que responder rápidamente para que todos tengan su turno. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta lectura tan profunda y tan inteligente. De verdad me está emocionando. Esa es la causa de la sonrisa, evidentemente, el sentir que estoy conversando con lectores tan especiales, tan atentos, tan certeros en la forma de recibir el libro y al mismo tiempo tan generosos. Yo es que me siento constantemente muy privilegiada y esto me llevaría a la pregunta sobre el desánimo, ¿no? Durante muchos años me fue muy difícil trabajar y dedicarme a la literatura. Iba avanzando a pasos muy pequeños, pasaba realmente apuros económicos y muchas veces me preguntaba si había tomado las decisiones correctas, ¿no? Porque todas las personas que estaban a mi alrededor me repetían una y otra vez, pero ¿cuándo buscarás un trabajo de verdad? Vengo de una familia de funcionarios en la que nunca había habido nadie que se dedicase profesionalmente al arte y todos ellos pensaban que, bueno, pues que tendría que buscar un trabajo de verdad, un trabajo auténtico, un trabajo seguro y solamente en el tiempo libre dedicarme a la literatura. Hubo mucha presión durante esos años, no creíamos que se pudiera convertir en una forma de vida y cuando nació mi hijo y tuve todos esos problemas de salud, realmente abandoné la esperanza de escribir con una vocación profesional y escribí El infinito en un junco realmente como terapia para mí misma. O sea, salía del hospital con toda esa carga de ansiedad, de angustia por mi hijo y entonces
dedicaba 1 o 2 horas cada día, por eso el proceso se alargó tanto, a escribir, en un intento de que la enfermedad no invadiese toda mi vida, que quedase al menos un pequeño recodo cotidiano en el que yo me reunía con las cosas que durante toda la vida me habían hecho feliz. Y entonces era como hacer un conjuro en el que convocaba esas aventuras, esos relatos, esas peripecias, esas épocas donde yo me sentía que escapaba a la lógica de la enfermedad y que tenía una enorme libertad, ¿no? Sentirme libre después de pasar todo el día encerrada en una habitación de un hospital era mi principal preocupación. Y eso creo que se ha acabado plasmando en la estructura del libro, ¿no? Con eso voy a otra de las preguntas. Es una estructura muy digresiva, deliberadamente, porque yo quería que el libro funcionase por nexos y asociaciones temáticas, no con una articulación cronológica. Y eso, bueno, porque pienso que de alguna manera es el signo del presente. La transformación digital ha hecho que leamos de otra manera, con enlaces y saltando de un tema a otro, ¿no? Y estaba explorando un poco cómo el ensayo puede hacerse cargo de esa transformación en nuestra manera de pensar, que ya no es la secuencia, sino es más bien la relación y el salto, ¿no? El nexo y la conexión. Y entonces exploraba eso, y lo exploraba porque me daba una sensación de libertad, ¿no? De poder viajar, moverme entre las épocas, relacionar aventureros, inventores, lectores, escritores, libros que he leído, películas, series, música, y todo eso estaba sonando en mi interior, ¿no? Como un gran conjuro frente a lo que significaba para mí el hospital, ¿no? Que era digamos, una disciplina de comportamiento y de vida muy estricta y muy regulada. Y para hacer eso, pues construí, yendo ya a la técnica concreta, en mi despacho, ¿no? Como pues, lo forré con papel de embalar una pared y iba colocando posits de distintos colores, ¿no? Que tenían un poco una lógica, un color para episodios en primera persona, otro para aspectos más técnicos relacionados con los formatos del libro, otros para literatura y cine contemporáneo, otro para filósofos, personajes, historias, y yo tenía como todo el mapa del libro y muchos ratos los pasaba simplemente mirando esa estructura y haciendo pequeños y sutiles cambios en el orden de esos posits, de esos papelitos, para intentar hacer más efectivo el transcurso, los nexos, la estructura, y además intentaba también que no hubiera muchos papelitos seguidos del mismo color, de manera que eso garantizaba la variedad de contenidos, ¿no? Momentos más líricos, más periodísticos, más evocativos, más académicos, y todos esos lenguajes y todo ese cromatismo formaban parte para mí de un experimento en el que estaba buscando la manera en la que el ensayo contemporáneo se adapta y explora nuevas formas de entender el acceso al conocimiento, ¿no? Y digamos se adapta a este mundo de las redes sociales, de las páginas web y de las nuevas formas que están naciendo embrionarias de leer y de relacionarnos con el conocimiento. Yo no sé si ese experimento está en la raíz del éxito del libro, digámoslo así, o quizá el hecho de escribir un ensayo narrativo muy pensado para ser acogedor, quiero decir, no hablo desde ninguna altura académica, como he visto muchas veces en la universidad, sino de tú a tú, de lector a lector, de apasionada por la lectura, apasionado por la lectura, te voy a contar un cuento, ¿no? Esa es un poco la actitud, la de mi madre sentada a mi cama, te voy a contar un cuento maravilloso, que no es además solo una historia más, sino es tu historia como lector. Entonces hay allí una apelación personal, emotiva muy fuerte, que no es habitual en el ensayo, porque el ensayo suele ser un género más frío, y entonces hay esa parte emocional de decir, estamos intentando recuperar nuestra historia y nuestra genealogía como lectores, y todos esos
pequeños acontecimientos que no han entrado en los libros de historia, que aparecen en los textos así de forma marginal, pero que escriben y explican, ¿no?, quiénes somos y por qué hemos llegado a donde estamos. Entonces ese carácter cordial con el que está escrito, cercano, emocional, y luego el gusto por los relatos y esa estructura un poco novedosa, pues quizás son los elementos que he intentado aportar a un género que yo creo que es muy interesante, como es el ensayo, pero a veces para ciertas personas es poco hospitalario, ¿no? Y entonces yo intentaba hacerlo mucho más acogedor para todo tipo de público, no exigir en ningún momento al lector que tenga conocimientos previos, sino decirle, esta es la historia y yo te la voy a contar desde el principio, ¿no? Y haciendo todo el esfuerzo posible para que sea lo más clara y lo más apasionante posible. Claro, no podía escribir una enciclopedia del mundo antiguo. Quedaron muchos autores y muchos textos que me hubiera encantado que formaran parte del libro. Evidentemente Pitágoras, como decían una de las preguntas. Pitágoras me parece un personaje fascinante, su mujer Teano, que es una de las primeras mujeres filósofas de la historia, de las más tempranas que conocemos, es también fabuloso, pero iba seleccionando las historias que formaban parte del libro y los autores porque de alguna manera explicaban algún episodio de la historia del libro y de la transmisión de la palabra y del conocimiento. Entonces, digamos, no elegía mis historias favoritas, sino que las ponía al servicio de un relato conjunto. Entonces, evidentemente no podía contarlo todo, no podía albergarlo todo. Intenté dejar muchas puertas abiertas para quien sienta curiosidad pueda también a través de la bibliografía del libro, pues buscar otras obras y seguir ahondando, pero no dejar de ser un libro divulgativo como de pinceladas, pero no podía ser exhaustivo. Me hubiera encantado que estuviera Pitágoras. Y respecto a las dos preguntas añadidas, pues evidentemente sí hay un contenido ético en el libro, porque yo no sé vivir la vida de otra manera que no sea una vida ética, ¿no? Yo me planteo escribir, y lo digo con total humildad, pero creo que escribir es una forma, puede ser una forma de contribuir a la salud del mundo, ¿no? Es un acto de fe en las palabras y tiene mucho que ver con la posibilidad de comunicarnos y de encontrarnos. Entonces eso ya me parece en sí mismo un acto ético, ¿no? El intentar dar prioridad a las palabras sobre otras formas mucho más bruscas de relacionarnos. Y entonces ese episodio del acoso escolar que yo he colocado en el centro del libro es para mí tan esencial porque cuenta precisamente esa historia, como para mí las palabras fueron la salvación frente a la violencia. Y entonces encontré allí mi refugio, mi forma de salvarme, ¿no? Mi tabla de náufraga. Y en ellos los libros me redimieron y me hicieron entender que aquella ley del silencio que reinaba en el colegio pues era muy dañina y que yo tenía que rebelarme contra esa forma de imponer el silencio y contra todas las demás formas de imponer el silencio que son siempre la antesala de la violencia. Y por eso creo que escribir y hablar son formas también de trabajar por la paz. Entonces, a partir de lo que yo escribí en el infinito en un junco sobre el acoso escolar, sí es cierto que me han llamado de muchos colegios e institutos, profesores, asociaciones que se dedican a intentar combatir o sobre todo prevenir el acoso escolar. De hecho, ahora existe mucha más conciencia del problema que cuando yo era una niña. Cuando era una niña yo no había ni siquiera una palabra con la que nombrarlo. Se ha avanzado mucho en ese terreno, pero quizá pensé yo que podía aportar una historia en primera persona, que es quizá algo que faltaba, ¿no? Que alguien diga, yo personalmente con mi rostro, con mi historia, comparto este relato y os cuento además que esto se puede superar, que sales adelante, que remontas y que puedes incluso conseguir enseñanzas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya hay muchas iniciativas en marcha y muchos protocolos en las escuelas, en los institutos,
para combatir el acoso escolar. Creo que hay está mucho menos desarrollado para atajar el acoso en el mundo laboral, que también existe y es un grave problema y de eso se habla mucho menos. Pero el acoso en las escuelas y en los institutos y en los centros educativos ya se ha avanzado mucho, se había avanzado mucho antes de que yo escribiera este libro, y solo quise hacer esa pequeña aportación porque pensaba que para jóvenes y adolescentes que haya alguien identificable que diga, bueno, yo sufrí esto y sobreviví, podría ser quizá un consuelo. Gracias, Irene. Voy a leer un momentico algunas preguntas del chat así en bloque y para finalizar después con las 3 preguntas finales que tenemos acá de la persona, que le pido a los participantes unas preguntas breves, una sola, para que Irene pueda responder con tranquilidad. No queremos presionarte, Irene. La primera pregunta dice, el señor Carlos Zoraire pregunta si génesis y configuración del canon literario grecolatino en la antigüedad. Perdón, si piensas imprimir un libro de tu tesis, génesis y configuración del canon literario grecolatino en la antigüedad. Esa es una pregunta. Hay un comentario del señor Jesús Saavedra que dice, gracias por... ya va, es que voy a cambiar de computador un momentico. Ajá, comparto los conceptos expresados por mi amigo Alfredo Álvarez. Gracias por regalarnos este homenaje a la cultura. Transmites tu amor profundo por los libros y lo transmites a tus lectores. El infinito en un junco. Uy, se me tapó acá. Es poesía en prosa sobre un tema que apasiona a quienes hemos leído desde niños. Este sondeo profundo sobre este tema que nos apasiona nos permite reflexionar sobre lo esencial de la escritura y la lectura, independientemente de los temas que a diario nos ocupan. La tercera intervención es, bueno, te felicita la señora Miriam Krauxi, creo que se pronuncia así su apellido, y no habrá ya tiempo para hablar, dice ella. Pero quiero agradecerte desde Chile tu bello libro, magnífico en todo, profundo y simultáneamente capaz de explicar cercanamente, casi mágicamente, cosas difíciles. Soy una persona ya mayor, con mucha lectura y escritura en el cuerpo, y me parece maravilloso que tu generación ame lo que también nosotros hemos amado, y con una energía luminosa y difusión inimaginable en otros tiempos. Te deseo que sigas iluminando con tu mirada como escritora, pero también como mujer joven que abre más caminos y da espacio a esperanzas. Muy bello. La señora Josefina también manda saludos. Gracias a Café Lectura desde Gabriela Fiorentini, y Yonaide Sánchez pregunta, que está por aquí presente: Irene, gracias por tu maravilloso texto, a cuya lectura aún estoy dedicada como quien no quiere que se le termine un delicioso manjar. A partir de tu investigación, ¿crees que el uso que se ha hecho del libro históricamente ha contribuido más al afianzamiento del poder o de la democratización de la sociedad? Esa es una. La siguiente es de Ana Viloria, que dice: con la mayoría de los capítulos, por no decir con todos, del infinito en un junco, aprendí, me alegré, me entristecí, me conmocioné. Hubo uno en especial, fue el de Hipatia. A veces me imagino que me llamo Hipatia. Me hubiese gustado ser su amiga y compartir sus investigaciones científicas. Fue injustamente asesinada. Ella es mi favorita entre las mujeres a quienes usted le da vida en sus escritos. ¿Cuál de ellas es la de su mayor admiración? ¿Es igual como la mía por Hipatia? Bueno, otras son felicitaciones. No sé si tengo tiempo de leerlas todas, o más bien invitar entonces al señor Juan Jeremías a hacer su pregunta breve. Nos quedan apenas 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero tengo que confesar que una vez leí un comentario en internet de Irene sobre Idea Vilariño, una poeta de mi país, Uruguay, que está valorada por alguna parte de la población y no por toda, y me emocionó eso, y bueno, desde ese momento he estado enamorado de Irene, pensando que Irene tenía la edad de Idea, unos 70, 80 años, y ahora al ver la sonrisa y la belleza física que ella tiene,
digo, no voy a intensificar ese sentimiento. Pero mi pregunta tiene que ver con ese valor de la palabra que nos hace humanos. Es decir, dado que hoy en día una inteligencia artificial puede generar un texto casi con que no es discernible la posibilidad de que quien lo ha elaborado, ¿cómo podemos reconocer lo humano en lo que hoy en día se publica? Esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos? Yo tengo una respuesta, pero me gustaría que Irene diera la suya. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por todas las preguntas, Roya. Espero no olvidar ninguna en las respuestas. La tesis doctoral, mi tesis doctoral no se llegó a publicar en su momento, porque después de defenderla y convertirme en doctora, tuve que abandonar la vida académica. Porque mi padre le diagnosticaron cáncer en ese justo momento, cuando yo iba a marcharme al extranjero a hacer una beca, con una beca postdoctoral, y decidí quedarme en la ciudad para cuidar a mi padre. Y con esos pasé 3 años cuidando a mi padre antes de que muriera, y entonces cuando luego quise reincorporarme ya no era posible, porque tenía 3 años sin publicaciones, sin congresos, sin investigación, y entonces ya no era competitiva. Entonces no hubo ninguna consideración por el motivo en el que había dejado la carrera investigadora, y no pude reincorporarme. Entonces la tesis quedó sin publicar, y yo tenía esa espina clavada de no haber publicado mi tesis, y fue el motivo por el que decidí escribir El infinito en un junco, ¿no? Dije, bueno, quizá una tesis es demasiado especializada y está destinada solo a otros profesores o investigadores. ¿Por qué no escribir un libro que digamos, contenga todo lo que yo descubrí, pero lo haga de una manera que pueda atraer a un público interesado por la cultura, pero sin que necesariamente sea especialista en filología clásica? Y así es como empecé a escribir el infinito en un junco. Luego no aproveché ni una sola frase de la tesis, porque estaba escrita de otra manera, con un lenguaje mucho más académico y frío y distante. Y realmente siento que El infinito en un junco es el libro que yo necesitaba escribir, mientras que en la tesis me obligaron a adoptar unas normas con las que yo no me sentía del todo cómoda, y además recuerdo que mi director constantemente me decía: no escribas con prosa ensayística, escribe con prosa científica, y me podaba todas las metáforas de los textos que escribía. Entonces creo que de alguna manera escribí este libro tan metafórico, tan poético, para liberarme de aquello, para desafiar esa prohibición. Y entonces el infinito en un junco es realmente el libro que yo quería escribir, y la tesis la considero casi como un trabajo previo, preparatorio, pero prefiero que sea el infinito en un junco el que se convierta en el transmisor de esa investigación, ¿no? Respecto a Hipatia y el relato de las historias de mujeres, para mí era muy importante en este libro incorporar la aportación intelectual de las mujeres, ¿no? En general de las mujeres se habla dentro del contexto de la familia, pero ha sido mucho más difícil que se reconozcan aportaciones intelectuales de toda índole, desde oradoras a filósofas, a poetas, escritoras y por supuesto lectoras, ¿no? Y por eso yo constantemente me pregunto en el libro: ¿qué sucede con las mujeres? Cuando se habla de los lectores, estamos hablando de lectores masculinos, eso incluye a las mujeres leen de una manera distinta, tienen un acceso distinto a la educación, ¿qué está pasando con ellas? Y hay una inquietud durante todo el libro de preguntarme y preguntar a las fuentes qué estaba sucediendo con las mujeres, y por eso rescaté toda una serie de personajes que para mí eran muy importantes, desde Engeduana, la sacerdotisa Acadia, que es la primera persona que firma un texto con su propio nombre en la historia de la literatura, que fue para mí todo un descubrimiento. Nadie me había hablado de ella en la especialidad, la descubrí tirando de distintas hebras,
y me pareció increíble que ¿no? la primera voz, el primer yo literario de toda la historia sea un personaje tan olvidado en los manuales, en los libros de historia, en la enseñanza, ¿no? Y entonces inmediatamente pensé, bueno, voy a intentar recoger cuantos más nombres sean posibles de mujeres y devolverles algo de ese lugar que les ha sido arrebatado, ¿no? Y entonces fui recogiendo pues a Safo de Lesbos, Sulpicia, que es la única mujer romana de la que conservamos un texto con sus propias palabras, pero creo que la que más me fascina de todos es Aspasia, Aspasia de Mileto, que fue la esposa de Pericles y que cuentan que le escribía sus discursos políticos. Sócrates y Platón la reconocen como maestra de retórica y fue una mujer que, siendo extranjera, nos dicen que además prostituta de lujo, no se sabe hasta qué punto eso era realmente así o un ataque contra su persona infundado, pero bueno, sea como fuere, una extranjera, una mujer, consiguió tener ese papel tan importante en la democracia ateniense y posiblemente, conjeturo en el libro, que pusiera en marcha un primer amago de revolución feminista, en el sentido de que aparecen temas, personajes y formas de mirar la vida que no habían aflorado antes en la literatura griega, y yo creo que tragedias como Antígona serían imposibles sin la presencia de Aspasia y el efecto que tuvo sobre la sociedad ateniense de la época, y el hecho de que en las grandes escuelas filosóficas helenísticas hubiera mujeres, creo que tiene mucho que ver también con la inteligencia y la valía que demostró esta mujer tan valiente. Entonces, para mí ella, con todo el amor que tengo también por Hipatia y que comparto, pues es quizá el personaje el personaje femenino que a mí personalmente más me fascina de esta historia. Pero bueno, intentaba que todas ellas estuvieran allí, y además también mis maestras, mi madre, y digamos un homenaje general a las mujeres que ya aparecen aquí como parte de la historia y no como un capítulo o un epígrafe a pie de página, ¿no? Donde se recogen las aportaciones femeninas, sino ya de igual a igual junto a los hombres y formando parte de una historia total que lo engloba todo y que no establece distinciones, ¿no? La pregunta de si el libro afianza el poder o la democracia, pues la respuesta sería ambigua, claro, hace ambas cosas. Ha habido libros muy dañinos en la historia, ha habido libros sobre los que se han fundamentado ideologías, genocidios, racismos, ¿no? Personas presuntamente muy cultas han quemado libros de otras culturas o de pueblos indígenas, en el caso de los españoles en América. Ha habido muchos episodios tristes relacionados con los libros y que demuestran que muchas personas que debieran haber tenido sensibilidad hacia la palabra y hacia los logros encarnados por los libros no la tuvieron. Entonces, bueno, es que el libro es un instrumento humano, ¿no? Y como tal instrumento humano se puede utilizar para bien y para mal. Pero a mí me parece que hay un potencial emancipador enorme en el hecho de conservar los discursos, los pensamientos y las ideas de nuestros antepasados y poder elegir, que eso es para mí la clave. Tener acceso a todos los libros y después elegir cuáles son aquellas ideas, aquellos conceptos, aquellos imaginarios que consideramos valiosos. Por eso yo no soy partidaria ni de destruir, ni de sustituir unas palabras por otras. Esto había aparecido en una pregunta anterior, ¿no? Este tipo de censuras o de, digamos, concesiones a lo políticamente correcto. Yo creo que los libros son valiosos como testigo de la época, también testigos de la barbarie, y deben serlo para que nos sepamos proteger
de esas formas de barbarie, ¿no? Las recogemos como un recuerdo de lo que ha sido doloroso en la historia, cómo se justificó, cómo se manifestó y por tanto tener claves para poder evitarlo en el futuro, ¿no? Entonces, ha habido libros que han afianzado el poder, pero el hecho, la difusión de los libros, la extensión de los libros, la existencia de bibliotecas, históricamente, ¿no? Ha sido un avance de la democracia, porque la democracia es la pluralidad de todas esas voces donde escuchamos a los fuertes y a los débiles, a los que han tenido el poder y a los que lo han sufrido, a los atropellados y a los que se imponen, y de esa pluralidad de voces nosotros extraemos, ¿no?, nuestra mirada lo más compleja y lo más variada posible sobre la historia. Y de ahí tomamos nuestras decisiones y tomamos nuestro partido, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que dejar libertad a la inteligencia de cada lector para que juzgue, para que critique, porque también tenemos que ser críticos con los libros, para que encuentre su propio camino intelectual y no dárselo todo masticado y no decidir qué se puede leer y qué no se puede leer. En una biblioteca donde realmente estén representadas todas las visiones, todas las miradas, todos los textos, ese ideal de la Biblioteca de Alejandría, me parece que es profundamente democrático, porque allí podemos encontrar con libertad nuestro propio camino intelectual. Y la pregunta sobre la inteligencia artificial, bueno, ya antes hemos abordado un poco tangencialmente el asunto. Yo creo que la inteligencia artificial por ahora es capaz de crear textos correctos que podrían pasar por textos humanos, pero por textos humanos digamos funcionales, pero no por textos humanos realmente emotivos, ¿no? Entonces, a lo mejor no seremos capaces de distinguir un texto de la Wikipedia escrito por un ser humano de un texto de la Wikipedia escrito por una inteligencia artificial, pero no puede ser que en un poema, que en una novela, confundamos la emoción que nos produce algo escrito por un ser humano de lo que ha gestado una máquina, que no deja de ser más que en el fondo una especie de, ¿no?, de entrelazado, de intercalado, de trenzado de materiales tomados de otros textos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor en un examen, en un texto académico meramente expositivo, podamos perder la capacidad de distinguir lo escrito por la máquina y lo escrito por el ser humano, pero en los textos verdaderamente relevantes yo creo que sí hay una diferencia y sí podemos reconocer cuando hay una emoción o cuando es simplemente pues una combinación más o menos aleatoria de elementos. Gracias, Irene. Bueno, le voy a pedir comprensión a todos los que han colocado sus preguntas en el chat, porque no nos da tiempo de hacerlas todas. Se las vamos a enviar a Irene por correo, y al señor Egnodio le pedimos disculpas y le voy a dar la palabra a Liana, la profesora Liana, para que haga el cierre de este maravilloso encuentro con Irene. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, encantados, Irene, ha sido demasiada honra para nosotros tenerte esta tarde. Tú has visto todo el interés que ha despertado tu obra, y voy a leer, me va a permitir, de la profesora Alba Bellosa, leer el cierre de esta sesión. Dice: el infinito en un junco, más que una obra sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, es un compendio de sabiduría y escrita para la posteridad. Emulando a Ovidio, podríamos decir que usted ha culminado una obra que no podrá destruir ni el mundo digital, ni el fuego, ni el hierro, ni el tiempo voraz, pues precisamente por la magia de la tecnología que ya se conoce en los distintos confines del planeta y en más de 40 lenguas. Es por eso que compartimos el sentir de Mario Vargas Llosa cuando afirma: tengo la seguridad de que se seguirá leyendo cuando sus lectores
de ahora estén ya en la otra vida. Muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias por tu comprensión, todo el tiempo que nos has dedicado. De verdad, esta tarde te bendecimos a ti y a tu familia. Gracias, Enrique. Gracias a tu hijo. Gracias a tu madre por existir. Vamos a darle un momentico a Irene para que se despida. Bueno, ha sido realmente una gran experiencia. Me hubiera gustado tener más tiempo para cada pregunta y respuesta. Me hubiera gustado poder responder a todo lo que habían traído, preparado y a todas sus inquietudes y curiosidad. Bueno, yo también me he sentido en muchos momentos muy emocionada ante esos comentarios que me leían, ante sus palabras. Y bueno, pues me siento realmente muy unida a todos ustedes desde este mosaico de países, desde donde me han hablado y que son tan importantes para mí con todas sus maravillosas y inspiradoras literaturas. Yo tengo un gran amor por la literatura latinoamericana y solo como anécdota decirles que aquí en España celebramos el Día de las Escritoras todos los años en torno a la festividad de Santa Teresa de Jesús. Y entonces nos reunimos en bibliotecas de todo el país simultáneamente para leer textos. Cada persona selecciona un texto de una mujer que escribiera en español y la presentamos, hablamos de esa persona y compartimos leyendo en voz alta, como en una maratón que dura todo el día, textos de esas autoras. Y para uno de esos días de las escritoras, yo seleccioné a una autora venezolana, a Teresa de la Parra, la presenté, hablé de la novela Ifigenia y realmente pues me pareció una forma muy hermosa también de celebrar esta lengua que poseemos, ¿no? Que nos une con todos sus acentos, con todas sus variedades, con todas sus peculiaridades y modulaciones, y allí es donde, bueno, pues intentamos compartir y celebrar todo ese prodigioso legado compartido y bueno, pues sepan también que sus literaturas están muy presentes entre nosotros, que las celebramos, que las cuidamos y las amamos y que sus, bueno, pues ahí estamos, los llevamos también en el corazón. Gracias, Ahí, Irene. palabras. Gracias. Yo quería darle 2 minutos a Douglas. Por favor, Douglas. Dé una despedida a Irene de parte de todos nosotros, profesor, que es matemático y tiene una gran experiencia en esto. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente para mí es sumamente emocionante. Yo quiero decir que yo llegué al libro de Irene por una edición ilegal en la red, pero una de las cosas más alegres fue cuando llegó aquí a Barquisimeto este libro, pues, y pude por fin tenerlo en la mano, que tal como dice Irene, el libro de papel nos da una experiencia sensual muy hermosa. Ella lo describió con palabras muy bellas, ¿verdad? Como muy propio de ella. Entonces, bueno, yo quiero agradecer, yo estoy muy emocionado, muy contento de haber podido compartir este momento y de poder hacer que ella oiga de viva voz mi emoción, mi sentimiento, mi amor por la obra que ella nos ha entregado. Muchas gracias, Irene. Y Egnodio, si quiere decirle algo, Egnodio, está por ahí, también es matemático y muy preparado y por mucho tiempo estuvo atrás de este encuentro contigo. Egnodio, por favor, ¿dónde estás? Bueno, mientras el señor Egnodio se quita el micrófono, este encuentro va a estar en el canal YouTube del Café Club Lectura y lo van a poder ver nuevamente quienes gusten hacerlo. En abril voy a estar en Barcelona. Estamos compartiendo entre Barcelona y Atenas. Mi señora y yo nos vinimos de Venezuela
a finales del año pasado. Tenemos un hijo en Barcelona, una hija aquí en Atenas. Y como en abril vamos a estar en Barcelona, posiblemente me acerque a su tierra y a lo mejor la conozco. Y le voy a llevar un documento que ya tiene 38 páginas de su libro con un método que se llama deconstrucción. Es un ejercicio que me hago para mí mismo. Y de ahí saco a veces una pregunta o dos preguntas. Me gustaría que ese documento usted lo tenga. Gracias por haber escrito ese libro tan importante. Por cierto, que me dio una idea de escribir sobre Pitágoras. No me gusta escribir sobre historia, como si le gusta a Douglas. Me gusta más escribir sobre matemáticas, sobre complejidad, sobre teoría del caos, sistemas expertos, inteligencia artificial y esas cosas. Pero creo que voy a escribir sobre Pitágoras, usando una técnica que la aprendí leyendo su libro, que es imaginar, o sea, quiero imaginar tal cosa, porque del mundo antiguo, de cada evento que ocurre o que ocurrió, siempre hay 2, 3, 4 versiones. Y usted elige una y claro, utiliza ese recurso de quiero imaginar. Entonces me he propuesto como escribir una mini historia de Pitágoras y me gustaría regalársela como reciprocidad a todo lo que aprendí con su libro. Muchísimas gracias. Eternamente agradecido. Qué hermoso, muchísimas gracias. Si estoy en Zaragoza en las fechas en las que usted viene, pues será un placer encontrarle. Es cierto que estoy viajando muchísimo en esta época y paso en realidad más tiempo fuera de casa que en mi ciudad, pero si los astros se alinean, para mí sería emocionante saludarle en persona y por supuesto leer ese texto sobre Pitágoras que seguramente me iluminaría también desde su perspectiva de matemático y me ayudaría a profundizar en la importancia, ¿no? En la trascendencia del personaje. Muchísimas gracias. Chao Irene, chao. Ya Enrique me está diciendo que estás agotada y es muy tarde en España. Muchas gracias, amiga. Un beso grande de parte de todos. Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Eres hermosa. Cuídense, por favor. Cuídate tú, amiga. Cuídate mucho. Gracias. Perdona, Enrique, el paso del tiempo. Perdona. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, chao Irene, un placer. Verdadero regalo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.